Muy bien. Hola, hola, sí. Ahora sí. Si me quedo sin batería, ustedes me avisen. Tengo pocas pilas. Muy bien. Vamos a... Quiero de compartir que Rosita está enferma, pidió oración, está en el hospital. Por lo menos así me dijo hoy a la tarde, así que estamos orando por ella. Y vamos a ver si terminamos hoy nuestra serie de mensajes en el libro de Esdras. Entonces ustedes van buscando allí capítulo 8 para recordar un poquito lo que estamos viendo. Pero un libro interesante, los últimos capítulos de Esdras, yo los titulaba Esdras pone las cosas en orden, ¿no? Para arrancar con un tiempo importante en cuanto a la palabra de Dios, en el capítulo 8, y como siempre ustedes saben que siempre suceden algunos inconvenientes, sobre todo cuando queremos servir a Dios, y ahí estaba Esdras con algunos de los sacerdotes y los levitas tratando de poner en orden a este pueblo que había venido después de la deportación de Babilonia, 70 años, muchos de ellos ni siquiera hablaban hebreo, así que era una tarea no muy sencilla, no muy fácil. Y habíamos visto que junto con Esdras habían venido también oficiales, habían venido personas importantes dentro del pueblo, representativos del pueblo. Así que en el capítulo 7, versículo 28, el último versículo del capítulo 7, dice... hablaba Esdras y se inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que estuviesen conmigo. Así que ahí estaba Esdras ya casi yéndose para Jerusalén. Dice, estábamos allí dispuestos, y reuní allí un grupo de principales, de los líderes de Israel. Es para ponerse a pensar, porque era necesario eso, y como le habíamos dicho ya en varias de las lecciones anteriores y de los mensajes, que era importante porque, de acuerdo a lo que ellos decían, todas sus familias podían apoyarlo. Así que dice que Esdras estuvo fortalecido por ver la mano de Dios obrando en el rey, pero también en los principales del pueblo, y comenzó entonces a llamarnos y decir, tenemos que ir y hacer nuestro ministerio, nuestro trabajo. Pero cuando ustedes van leyendo este capítulo 8 van a encontrarse que faltan los hijos de Leví. Los hijos de Leví no estaban yendo allí. Estaba complicado porque ellos eran los que tenían que hacer el trabajo de criar las ovejas, el trabajo en el templo, del servicio a Dios. Aparte eran los colaboradores directos de los sacerdotes. Así que necesitaban a esa tribu. Y Esdras ahí iba a hablar con ellos. En el 8:15 dice, y lo reuní junto al río que viene de Abá, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hay allí de los hijos de Leví. Eran personas importantes para el ministerio, pero no estaban. Ayer estamos compartiendo las necesidades que hay en cuanto a la iglesia, en cuanto a lo bíblico, y llegamos a la conclusión que nos faltan la tribu de Leví.
en la iglesia, ¿no? Gente que esté con ganas de hacer el ministerio, no solamente las tareas que hacemos con el comedor, no solamente con las tareas que hacemos en los grupos, sino aquellos que tienen que estar dispuestos a impartir el vida de la persona a través del discipulado, de la enseñanza individual de la palabra de Dios. Bueno, estaban ellos con este problema y entonces él les dice, ya sé, vamos a mandar a una comitiva para hablar con los encargados. Y entonces va a mandar a un grupo, versículo 16, dice, entonces despaché a Eliezer, a Ariel, Semaías, el Natán, Jarif, el Natán, Zacarías, Mesiedam, hombres principales, asimismo a Joyarib y el Natán, hombres todos. Qué difícil, ¿no? No se puede llamar José, Juan, Carlos, no. Así que dijo, lo voy a mandar y le voy a decir lo que tienen que hablar con esta gente para que puedan venir este grupo. Y por la gracia de Dios va a mandar algunas personas. Personas que Dios preparó en su corazón antes y que cuando escucharon el llamado fueron inmediatamente. Qué interesante. Versículos 18 y 19. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Maíl, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos 18. Después van a ver otros. Pero Dios había tocado el corazón de alguien entendido que sabía cómo debía ser el manejo dentro del templo, las cosas que los levitas debían hacer. Personas preparadas. Así que entonces, en el capítulo 8, arrancando este capítulo, vamos a ver que una de las cosas que pone en orden es el ministerio. Va a poner en orden el ministerio. Las personas que debían estar cumpliendo cada una de las tareas que según lo que había determinado Dios ya de antemano, iban a hacer diferentes tipos de cosas. Yo anoté tres cositas acá. Una es del versículo 21 al 23. En primer lugar, para hacer esto, buscar a Dios en oración. Una de las características de los siervos de Dios es que cuando no saben hacia dónde ir, cuando no sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que buscar a Dios. Bueno, Señor, ¿qué hago con este tema? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y es importante estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y hacerlo. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén, sabía que tenía que restablecer todas las cosas que debían funcionar en su tiempo, allí en los sacrificios, en las fiestas solemnes, en poner en orden cada uno en su lugar. Pero él decía, me falta gente, ¿y ahora qué hago? Bueno, Dios preparó el corazón de otras personas para poder hacerlo. Pero también ellos buscó oración tener esa oportunidad. Fíjense el versículo 21 al 23. Y publiqué ayuno junto al río Abá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto,
y esto fue propicio. Estaban cantando como nosotros: tú eres el Dios poderoso, soberano. Y le dice: no le voy a poder pedir al rey ahora que me mande tropa y gente de a caballo que me cuiden en el camino, decía él. Porque nosotros le habíamos dicho lo poderoso que era Dios. ¿Cómo le vamos a pedir tropa? Y ellos llevaban una gran cantidad de dinero. Oro, plata, los utensilios de la casa de Dios, por un camino inhóspito, lleno de forajidos, que obviamente era una caravana, así que llamaban la atención en cualquier lugar que iban, por 1500 kilómetros, así que no era sencillo. Pero ellos dijeron: me dio vergüenza pedirle al rey esto, porque le dijimos que confiábamos en un Dios todopoderoso. ¿No? Interesante. Y entonces buscaron el favor de Dios. En segundo lugar, también vemos a darle responsabilidades de acuerdo a las tareas que debían hacer los levitas. Vamos a ver eso en el versículo 24 al 30, que no vamos a leer, pero que ustedes pueden ver allí. Él les da, lo junta y les dice: bueno, muchachos, acá tienen, vamos a pesar el oro, la plata, todas las cosas que ustedes tienen que llevar. Es su responsabilidad de hacerlo con fidelidad. Y ellos fueron allí, aceptaron ese desafío. Ellos, junto con el tesorero, dijeron: bueno, le vamos a dar tanto, que es lo que nos dio el rey, que estaban allí en Babilonia, y ustedes se van a encargar. ¿No? Está bueno que nosotros tomemos ejemplo de esto, porque saben que los levitas fueron fieles, porque cuando llegan a Jerusalén, se hace el recuento, y con fidelidad no faltó nada. Nada. Porque era de Dios. Y era para Dios. Eran incorruptibles. Fieles. Entonces, eso lo vamos a ver en el capítulo 8, versículos del 31 al 36. Allí van a encontrar ustedes que está la rendición de cuentas ya en Jerusalén, ya la rendición de cuentas de los levitas, y no faltó nada. Y vinieron y pusieron en los tesoros de la casa de Dios las cosas que eran de él. Nada faltó. Fidelidad. Por eso eran importantes los levitas, porque se les podía encomendar estas cosas y lo hacían con fidelidad. Y puso personas fieles en el ministerio, que no se quedaron con un cuento, eran fieles. Qué impresionante. Y ¿saben qué? Es importante la fidelidad también en la vida cristiana. Cada cosa que nosotros tenemos en la iglesia pertenece a Dios, ya no me pertenece, es del Señor. Hay que cuidarlo, como hacían estos levitas, con fidelidad. No me quiero quedar tanto en el capítulo 8, pero vamos a leer el versículo 28 nada más. Dice: y le dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de vuestros padres. Versículo 29: limpiad y guardadlos hasta que los presentéis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Fíjate que le dice: vosotros sois consagrados a Jehová, los utensilios eran santos. Ustedes son responsables, están consagrados a Dios, son parte importante del ministerio. Y así lo hicieron. Les recuerda, y creo yo que durante varias partes en el camino de Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén, deben haber charlado de estas cosas y de lo que iban a hacer cuando llegaran a Jerusalén. Y llegaron así con bien de
lo vemos en el versículo 36, el último, y entregaron del despacho del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios, porque el beneficio de haber llevado esa documentación le daba la posibilidad de tener todo lo que el rey le había dicho que debían ayudarles a hacer. Así que la bendición de Dios estaba allí, Dios estaba en el centro para que ellos pudieran hacer todo este ministerio. Así que fue propicio y estuvieron yendo en el capítulo 8, llegando a Jerusalén. A partir del capítulo 9, están allí y comienzan los problemas. ¿Qué les parece cuando queremos arrancar un ministerio, viste, que decimos, vamos a hacer esto, está buenísimo? Y decir, sí, pero tenemos tal problema, y se empiezan a sumar los problemas. En el capítulo 9 y en el capítulo 10 de esta, los últimos capítulos de este libro, comienzan a haber graves situaciones. Antes de arrancar con estos capítulos que son bastante, ¿cómo podríamos decir?, escabrosos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. No hay que sacar doctrina del Antiguo Testamento, eso ya lo vengo diciendo cada vez que estamos hablando de Esdras o de Nehemías o de cualquier otro libro del Antiguo Testamento, y es muy peligroso poder hacerlo desde allí porque nos vamos a confundir, nos vamos a desviar. Está de una manera incorrecta, teológicamente hablando, que vos puedas sacar de allí doctrina para la iglesia en el día de hoy. Así que atentos a esto, porque lo que vamos a ver en el capítulo 9 y en el capítulo 10 son los matrimonios mixtos, los que no estaban de acuerdo con la ley de Dios en esa época. Y esto voy a aclarar después, voy a hacer un resumen de los diferentes pactos que hay, tanto para el pueblo de Israel, una nación santa, y que no debía mezclarse con la gente que eran de otros pueblos, y hoy la iglesia, ¿no? Así que vamos a aclarar después ese punto, porque estamos en otro pacto, la iglesia está en otro pacto. El pacto es diferente. El pacto de Israel era un pacto condicional a la obediencia. Por eso fue el castigo. Desobedecieron, el castigo que se merecían era la deportación, en este caso a Babilonia, la parte norte, los asirios. ¿Por qué? Por la desobediencia a las leyes de Dios. Pero nosotros tenemos un nuevo pacto, que es el pacto que tenemos por medio de la sangre de Cristo. Pero vamos a aclarar los finales. Bueno, pero solamente para que tengamos en cuenta que muchas veces, lamentablemente, muchos grupos ponen estos pactos como para la iglesia, y no tiene nada que ver con la iglesia y con las leyes dadas a Israel, tanto el Deuteronomio como el Levítico, básicamente. Así que los quería aclarar. Bueno, muy bien. En el capítulo 9 vamos a arrancar. El título que pone las cosas en su lugar. En primer lugar, de oración, por la problemática que iba a haber. Fíjense, dice, acaba de hacer estas cosas, versículo 1, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Vamos a hacer un punto allí. Gracias, Mati. Los líderes que debían guardar la ley, la santidad, enseñar al pueblo, se habían juntado con otras familias que estaban allí, de las cuales cosas Dios había dicho, no debían hacer eso. Por eso cuando Israel vino de Egipto a poseer la tierra prometida, tenían que pelear con ellos y matarlos, y no dejar a nadie.
Y comenzaron a tomar tanto los hombres a las mujeres de ellos como al revés, los hombres de ellos a las mujeres israelitas, y se mezclaron unos y otros. En la oración que va a hacer Jeremías aquí va a recordar que Dios había dicho que eso no lo podían hacer. Israel, estamos hablando de Israel. Como no lo podían hacer, así como recuerda Salomón, ¿no? Interesante, porque dice la palabra de Dios que las mujeres que habían tomado Salomón, que no eran judías, inclinaron su corazón y aún adoró a otros dioses. Sí, Salomón, el que hizo el templo que llevaba su nombre, allí donde Dios habitaba, y en Crónicas se nos dice que vino y vio la gloria de Dios, se había apartado. El corazón de él se había inclinado a otros dioses al final de su vida. Si ustedes leen el versículo de hoy, dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¡Qué barbaridad! ¿No? Eso me lleva a pensar, ¿no?, que somos siempre ejemplo para lo bueno y para lo malo. Y en este caso, para lo malo, ¿no? Y fueron, dice, los primeros en cometer este. Y entonces, ustedes van a ver el versículo 3, dice: cuando oí esto, arranqué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, y se juntaron todos los que tenían palabra de Dios entre Israel a causa de la prevaricación del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo arrancado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y empezó a orar. ¿Qué problema que había en Israel? Viene de allí, dice: bueno, vamos a poner un sacrificio, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, y empieza con estos problemas, y hay un gran lío. Los príncipes, todos vinieron, le dijeron, los muchachos que habían llegado con Edra, le dijeron: ¿sabes lo que pasó, Edra? Esto y esto. Y imagínate, ¿no? Toda la nación estaba haciendo eso. La nación santa, la que tenía mandato de Dios de no hacerlo. Entonces, allí yo notaba algunas cosas. ¿Cómo poder comenzar a trabajar en la obra de Dios, a servir a Dios santo en esta situación? ¿Sabe que cuando nosotros a veces hablamos de Dios y decimos siempre Dios es amor? De verdad, Dios es amor. Y Dios es compasivo. Y sí, Dios es compasivo. Y es misericordioso. Sí, y es misericordioso. Pero también es santo y es justo. Y no puede pasar por alto estas cosas. Entonces los que tenían la ley, los que estaban sabiendo que eso estaba mal, y que estuvieron enseñando, que van a enseñar al pueblo a manejarse de una manera santa, como Dios quería que ellos fueran, dice: estamos en problema. ¿Cómo hacemos? Es como cuando vos ves una obra grande para hacer y decís: ¿por dónde empiezo? Señora, cuando usted ve toda la ropa, cuántos días que llovió, y ven el canasto de la ropa rebosando, y esa humedad que brota por todos lados, y dicen: ¿cuándo va a terminar de llover para lavar? ¿No? Y ven el canasto allí de basura, qué barbaridad. Y ahora, paró de llover, y salió el sol,
Y el 99% de la iglesia bautista de Don Bosco, ¿qué hizo? A lavarropa todo, ¿viste? Pum, pum, agarraron los pibes a lavarropa. Y lo sacamos al sol, pero decir la verdad, ¿no? Que agarraba la desesperación, tantas cosas que hay que hacer y no para de llover, la impotencia. Imagínate a este pobre tipo, dice que se arrancó los pelos, la barba, rasgó su vestido, y ahora ¿qué hacer? Oró. Lo primero que hizo fue oró. Señoras, tendrían que haber orado para la lluvia. O si no, haber hecho la danza de la lluvia. Eso también lo hicieron. Terrible. El oró. Le pidió a Dios. Y lo más lindo es que los otros sabían lo que debía hacer. Porque ellos mismos después le van a decir: hemos pecado, hemos hecho esto impíamente. Y le da la solución. Tenemos que despedir a las personas que estaban como esposa, como esposo, y a los hijos de ellos. Ay, qué problema. Vamos al 9:14. A ver. ¿Cómo pasa la hora? Vamos al. Perdón, discúlpame, Ezequiel. Vamos al versículo 10 en adelante. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, dice Dios, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entras para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Pacto condicional a la obediencia. Y aquí Esdras está reconociendo que nosotros hemos dejado tu pacto y tus mandamientos. Hemos abandonado lo que vos dijiste. Y cita acá, textual, lo que Dios había dicho. Ahora, esa era la preocupación de un hombre que procuraba agradar a Dios, viendo cómo los demás no lo hacían. Y tenía que tomar medidas sobre eso. Interesante, porque si bien Dios es un Dios de misericordia, también recordemos, ¿no? Que venía a la memoria la mujer adúltera, ¿se acuerdan? ¿No? Que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio en Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11. Si se quieren, me ayuda allí un poquito. Juan 8, versículos 10 y 11. Después que nadie la acusó, dijo el Señor Jesucristo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y seguí haciendo lo mismo. ¿No? ¿Dice eso? ¿Eh? Es que me traje los anteojos. Dice: y no peques más. Dios estaba siendo misericordioso con el pueblo de Israel, permitiéndole volver a ofrecer sacrificio, volviendo a la tierra que les había prometido. Les permitió estar en paz durante ese tiempo, toda la construcción, no hubo guerras para que se fortalecieran. Pero así como el Señor Jesucristo le dijo aquí a esta mujer: no peques más, aquí también le va a exigir obediencia. Y Esdras estaba allí tratando de interceder por este pueblo y diciendo: Dios, hemos pecado,
Nos hemos desviado de todo lo que vos querías que hagamos. Vamos a ir un poquito más rapidito. A los creyentes en el día de hoy, si tomáramos como ejemplo es lo que le pasó a Israel, tenemos que recordar primera de Juan, capítulo 2, vamos a volver a leer en un momento, pero en primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, es tal de mentiroso y la verdad no está en él. O sea, porque estamos en la gracia podemos pecar y hacer lo que queramos. No. Ellos estaban en la ley de un pacto condicional y tenían que obedecer a Dios, perfecto. Ahora nosotros estamos en la gracia, pero también tenemos que obedecer a Dios y no pecar. Y si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El que pagó el precio por nuestros pecados para ser redimidos. ¿Ok? Entonces, pero no es para que sigamos pecando de pecado, no importa. No. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo demostramos que conocemos a Dios? Por nuestros actos, por nuestra manera de vivir. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros venir todos los domingos a la iglesia, cantar y estar de sábado metido en todo? Así después. El vecino dice, mira, pues aquel aquello, con el hermano, con la esta. Y después de la iglesia. Levante la mano, ¿cuántos de sus vecinos dice eso? No, verdad, es broma, no. Pero a veces pasa, nos peleamos. Tampoco somos perfectos. Acá dice, ¿no? Hijito mío, esta cosa es para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, bueno, vayamos a confesar. Primera Juan 1:9, en el capítulo anterior. Pero necesitamos entender que debemos agradar a Dios. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento, volviendo a Esdras, había situaciones que ameritaban que Dios les castigara. Una de ellas era la idolatría. ¿Sí? Dejar a Dios de costado y no cumplir lo que Dios había dicho y olvidarse de Dios, como pasaba en la época de los jueces, ¿no? Donde cada uno hacía lo que bien le parecía. En el capítulo 10 de Esdras, el último capítulo, hay un problema grave que es ya, digamos, terminar de poner en orden las cosas. Y suponía poner en su lugar el linaje santo, ¿no? Lo que era el pueblo de Israel, y ellos van a despedir a toda la gente que habían tomado para sí y a sus hijos. Había un gran dolor, pero ¿por qué lo hicieron? Porque fueron a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios decía? Yo noté 6 puntos en este capítulo. Versículos del 1 al 3, reconoce su pecado. Si vos querés cambiar, lo primero que tenés que hacer es reconocer que lo que estás haciendo está mal. Si no, no hay manera. Versículos del 1 al 3 vamos a leer. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios
pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, más a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que les pediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Reconocieron que lo que habían hecho estaba mal. Y reconocieron que la única solución era esta. Pero era una terrible solución. Voy a hacer un paréntesis para aclarar y recordar que esto tiene que ver con nuestros días hoy. Esto tiene que ver con Israel y el mandato directo de Dios de no hacer estas cosas. Y esto lo digo porque he tenido el caso, creo que en alguna oportunidad lo he contado, donde a un hermano en Cristo que quiso volver al Señor, después de 20 años de estar separado de su primera esposa, le aconsejaron volver con su primera esposa, que ya tenía marido y 2 hijos y estaba viviendo con su marido y 2 hijos, y le dijeron: vos tenés que hacer como acá, tenés que ir a casarte con tu primera esposa de vuelta, tenés que ir a buscarle y decirle que bueno. Y este hombre fue, y llegó allí, golpeó la mano y todo, la que está, sí, pasar, a hacer pasar la casa, y comienza a hablar que tenía que volver con su esposa legalmente porque él era el esposo. Vos imaginate el otro, el esposo actual, casi lo porque queremos meter la doctrina donde no va. Esto era para Israel, no tiene nada que ver con la iglesia del día de hoy. Vamos a aclarar después, yo ya lo aclaré con algún otro mensaje, pero acá ellos habían entendido que el pecado que habían cometido era grave para los ojos de Dios, porque se iba a mezclar este linaje. Cuando hablamos de Esdras y de sus credenciales, dijimos la importancia que tenía que él pudiera justificar quién era y de dónde venía y quién eran sus ancestros, porque él tenía el privilegio, ¿no?, de ser descendiente de los sacerdotes, y también tenía el derecho de ser sacerdote por su genealogía. Y si eso se hubiese contaminado para esa época, él no podría ejercer su ministerio. De hecho, ustedes cuando leen Esdras, hay algunos que no pudieron demostrar su genealogía y fueron excluidos del ministerio. ¿Ok? Bueno, sigamos. En segundo lugar, yo anotaba todas las responsabilidades, toma las responsabilidades de su ministerio, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5, hablan los príncipes con Esdras y le dicen: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y de todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Estaba devastado. ¿Sí? Él, una responsabilidad enorme, dice: bueno, no, levantate y anda a cumplir tu ministerio. Y aunque él estaba mal, se levantó y fue e hizo lo que debía hacer. Y le dijo: bueno, ustedes tienen que comprometerse delante de Dios a obedecer en este punto. Y ellos juraron que lo iban a hacer. Paso siguiente, confirma lo que debían hacer. En el versículo 6, no vamos a leer, vamos a pasar adelante porque ya se me está haciendo la hora. Gracias, Ezequiel. Y en cuarto lugar, convoca una asamblea, capítulo 10, versículo 7 a 9, convoca una asamblea donde van a estar todos y donde se va a poder aclarar todos los puntos y donde van a poder entender que lo que debían hacer era lo que ellos querían para esa época, para ese pueblo, para esa situación.
Y es interesante porque, como les dije la otra vez, estaban todos. Para que después no cambien la versión. Para que puedan entender todo lo que pudieran entender, estaban allí en esa asamblea, en esa convocación que hizo, para que puedan entender la palabra de Dios y por qué se hizo lo que se hizo. Fue la manera de solucionar algo que ellos habían hecho mal. Y siempre que pecamos, que hacemos algo que está mal y afecta a los demás, necesitamos ser claros. Y acá fue totalmente claro. En quinto lugar, dijo lo que vio en su palabra, versículo del 10 al 12. Vamos a leer, ese sí. Dice: se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras y añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues da gloria a Dios, da gloria a Jehová Dios y de vuestros padres y hacer su voluntad. Y apartado de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Confirmó que la voluntad de Dios era para esa situación, para ese pueblo, para ellos que estaban allí. Esta era la voluntad de Dios. Y así lo iban a hacer. Había un problema, había mucha gente. Era de una nación, habían venido de todos lados porque habían amenazado que el que no iba le iban a desheredar. Así que estaban todos allí para obedecer la ley de Dios. Y en último lugar, da cumplimiento a esa palabra a partir del versículo 13 en adelante. Y hay una lista allí. Si quieren, leerla. Si se atreven a esos nombres. El compromiso y cumplimiento de lo que habían prometido. Hicieron pacto delante de Dios. Y lo firmaron los príncipes, los sacerdotes, todos firmaron. Y hubo en la época de Nehemías, varias veces que se pusieron los príncipes y todos los principales de los judíos y firmaron el pacto. Si ustedes ven en Nehemías, terminamos el día de ayer, también vieron que había un pacto también allí, que firmaron. Y el primero que firmó, que fue Nehemías, el gobernador, el jefe, está ahí firmando. Y siendo el primero en obedecer. Por eso cuando hay desobediencia, y de hecho Esdras en su oración dice que los príncipes, los sacerdotes, los principales fueron los que habían comenzado el problema, y los demás lo siguieron. Recordad que Israel era un linaje santo, bajo un pacto condicional a la obediencia. Nosotros tenemos un nuevo pacto en la sangre de Cristo, por lo que debemos tener cuidado de buscar sacar doctrina del Antiguo Testamento. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 9. Versículos 13 al 15. Está interesante el capítulo 9 y el capítulo 10 de Hebreos, si ustedes lo quieren leer, pero en el 9 dice, versículo 13 al 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, ¿está bien, no? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si ustedes agarran el versículo 23 en adelante, eso es un hermoso pasaje. Dice, pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Y comienza a hablar de lo que era el antiguo pacto
y el nuevo pacto por la muerte de Cristo. Ese pacto tenía que ver, si ustedes arrancan el 9.1 y dicen, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Pero en Cristo tenemos un nuevo pacto en la muerte de la persona de Jesucristo. En el 26. De otra manera, le hubiera sido necesario al Señor Jesucristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Ya el Antiguo Testamento lo que hacía era, cuando el sumo sacerdote se presentaba y allí hacía el sacrificio por los pecados, que hacía, cubría por un año el pecado. Pero en Cristo, cuando murió una sola vez y para siempre, y quitó del medio el poder que tenía el pecado sobre la humanidad. Por eso Él es el justo y ellos justifican. Por eso Romanos 5.1 dice que somos justificados por Él. Justificados por la fe, tenemos paz por medio del Señor Jesucristo. Él es entonces la propiciación por los pecados, pero Él no los cubre. En el Antiguo Testamento no pasaba eso. Por eso eran necesarios los levitas y los sacerdotes, que debían cumplir estos ritos, estos cultos periódicamente, cada fiesta solemne, cada sábado, y todo eso tenía un orden. Pero en Cristo ya está. Por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Una sola vez murió para siempre. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Nuestro pacto es mejor pacto que el de Israel. Pero nosotros no debemos obedecerle para que Él nos bendiga. Ahora para agradarle. Porque ya estamos justificados, no necesitamos hacer otra cosa, porque Él hizo todo ya para que nosotros fuésemos salvos. ¿No? Es maravilloso, una sola vez y por siempre. Y nos salvó, nos rescató, nos perdonó, nos redimió. Y nos justificó delante de Dios, impresionante. ¿Sí? Así que el Antiguo Testamento no es para sacar doctrina, sino ejemplos. Ejemplos que nos deben motivar a la obediencia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo de tu palabra y también por este libro de Esdras que nos ha enseñado a depender de ti, a confiar en ti, a saber que eres un Dios todopoderoso, ya que siempre guardas un remanente que te obedezca, que te sea fiel. Gracias porque vemos un Dios todopoderoso obrando allí. Y gracias también por ese nuevo pacto que tenemos en la sangre de Cristo y por la salvación tan grande que tenemos, que no merecemos, pero que tu gracia nos has regalado. Queremos pedirte ahora que nos despidas con tu paz, que podamos regresar con bien cada uno a nuestros hogares, por aquellos que están enfermos. Te rogamos también y por todas las personas que cada día se acercan a la iglesia buscando de ti. Gracias te damos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios bendiga.